Hola, bienvenidos a este webinar sobre IBM T-Leaf, una herramienta que es actualmente probablemente lo más destacado en esta línea de gestión de la experiencia online del cliente. Mi nombre es Manuel Delgado, soy responsable de marketing y comunicación en AT Sistemas y me acompaña mi compañera Victoria Ferreira. Como bien sabéis, antes de empezar simplemente vais a permitir que os cuente mínimamente quiénes somos en AT Sistemas. Recordad que somos una empresa, nos dedicamos a la consultoría, los servicios de IT y el desarrollo de software y somos un destacado partner de IBM, somos Premier Business Partner de IBM, es la categoría más elevada, más destacada de los business partners de IBM y estamos tremendamente centrados en áreas como el comercio electrónico, con Websphere Commerce, todo lo relacionado con la ayuda al desarrollo de software en el área de Rational y, desde luego, qué duda cabe, en el área de Enterprise Marketing Management con pues productos destacados como como IBM T-Leaf, del que hoy vamos a hablar. En este sentido, pues somos una empresa con presencia en varias ciudades españolas: Madrid, Barcelona, La Coruña, Zaragoza, Cádiz, y desde ahí prestamos servicios pues a todas nuestras a todos nuestros clientes en ubicaciones no solamente en esas ciudades, sino también pues en otras muy variadas, como se me ocurre pues Bilbao, Palma, etcétera. Somos ya más de 550 profesionales en AT Sistemas y afortunadamente en los 20 años de recorrido que llevamos en este mercado pues mantenemos un crecimiento sostenido, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, si me permitís, el tiempo que quería dedicar a hablaros de AT Sistemas y de lo que podemos hacer por vosotros en esta línea. Y vamos ahora, si os parece, pues a lo que hoy nos debería ocupar. Entiendo que si estáis hoy aquí para ver este webinar es porque tenéis curiosidad sobre para qué sirve, ¿no?, una herramienta como T-Leaf. Bueno, pues a mí me suele gustar decir esto que aparece ahora mismo en vuestras pantallas, ¿no?, que las herramientas, por ejemplo, de analítica web, nos indican que algo está fallando en nuestra web o en nuestra aplicación móvil. Eso lo vemos que algo falla, cae el tráfico, o vemos en nuestros informes de embudos de ventas que no están convirtiendo los clientes con las tasas habituales. Detectamos que pasa algo. Bien, pues T-Leaf no solamente nos indica que algo está ocurriendo, sino que además nos señala dónde y por qué. Y eso, pues veréis que tiene unas implicaciones, unas ventajas enormes, ¿no?, desde una perspectiva de negocio. Tanto es así que las mejores empresas online, las mejores empresas con una clara orientación hacia el mundo digital, confían en T-Leaf. Ni nosotros ni IBM tenemos por costumbre dar datos específicos de los clientes que usan T-Leaf, porque es forma parte del core de su negocio online en muchos casos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, tenemos aquí estas cifras que nos indican que estamos hablando de un sistema más que probado, por una parte, y sobre todo que tiene más que probada su rentabilidad. Ponerlo en marcha implica mejorar las tasas de conversión, significa también dar mejor servicio a los clientes, tener, por tanto, clientes más satisfechos con nuestra marca y que, pues de alguna forma siempre todo eso acaba revirtiendo de forma muy evidente en nuestra cuenta de resultados. Podéis ver que estamos hablando de 8 de las 10 principales entidades bancarias de Estados Unidos, desde luego también una inmensa mayoría de las principales firmas de seguros. En el mundo de los pure players, ¿no?, de las OTAs, de las agencias de viaje online, pues también estamos hablando de 10 de los 12 portales más utilizados, todos los grandes proveedores de telefonía móvil de Estados Unidos. Es decir, la inmensa mayoría de las empresas que se juegan mucha parte de su negocio en el mundo online utilizan T-Leaf para, como os digo, optimizar la la experiencia de sus clientes. Pero antes de seguir explicándoos para qué sirve, cómo nos puede ayudar, yo creo que es mucho más práctico que vayamos directamente a ver cómo T-Leaf nos ayuda. Es la mejor manera de transmitiros exactamente para qué nos puede ayudar. Esto que vamos a ver es solamente uno de los múltiples casos de negocio que podemos resolver con T-Leaf. Vamos a ver un caso en el que
Bueno, pues como podéis ver en este mensaje, uno de nuestros compañeros, el director de servicio al cliente, se pone en contacto con nosotros, que hacemos el papel de responsable de comercio electrónico, responsable de marketing online. En cada empresa, obviamente, esto tendrá una denominación distinta. Pero bueno, nuestro compañero del servicio de atención al cliente nos informa de que están teniendo pues ha habido un pico, un crecimiento de los correos electrónicos entrantes, y ha habido, por ejemplo, una persona que ha llamado y que ha especificado que tiene un problema, y es que ha recibido una oferta con un descuento del 30% en las pólizas de seguros. Estamos hablando del caso es en una compañía de seguros, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a la página de confirmación, no aparece por ningún lado ese descuento del 30% que se le ha prometido. Entonces, esto que es una cosa muy habitual, ¿no? Sobre todo en empresas dinámicas, empresas en las cuales constantemente se están lanzando nuevas promociones, se están haciendo test, se están haciendo nuevos lanzamientos de nuevos productos, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas pasan con relativa frecuencia y, desde luego, no es lo ideal. Es decir, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y mucho talento llegar a crear un nuevo producto o diseñar una nueva promoción, hacérsela llegar a nuestros clientes, como para luego darnos cuenta de que hay algún error intermedio que hace que esa promoción no esté funcionando, o que los clientes no la puedan aprovechar, que el nuevo producto tenga errores en su contratación o cualquier cosa por el estilo. Entonces, esto desgraciadamente es habitual, pero al mismo tiempo es también muy indeseable. Entonces, vamos a hacer, pues, como os digo, este papel de este responsable de comercio electrónico en esta compañía de seguros. Lo normal pues sería ahora dirigirnos a nuestro sistema, a TLIF. Entraríamos, vamos a meter las credenciales de acceso y esto, bueno, pues es una de las múltiples pantallas que nos ofrece TLIF. En este caso vamos directamente a buscar, como nos han pasado, no sé si os habéis fijado, se llama Rob Last Name. En este caso, obviamente, todo esto son datos de demo, ¿no? Nos habían pasado directamente su ID, pues podemos buscarlo. Y lo que acabamos de hacer es una cosa tan sencilla como buscar por el identificador de usuario de este cliente que se puso en contacto con el servicio de atención al cliente, y hemos encontrado muy rápidamente una sesión realizada, bueno, imaginaos, la fecha de esta sesión no coincide con la de hoy, obviamente, ¿no? Pero realizada, vamos a suponer que hace pues relativas pocas horas. Y ya solamente en esta pantalla TLIF nos está indicando toda una serie de cosas que obviamente nosotros tenemos que conocer, ¿no? Esto no será muy indicativo para vosotros, pero bueno, pues lo que ha pasado aquí básicamente es que esta persona ha echado algo en el carrito, ¿no? Ha iniciado el proceso de checkout, ¿no? Ha realizado 3 pasos dentro de ese proceso de checkout y finalmente el sistema nos lo ha caracterizado como un error y como un struggle, como un obstáculo que ha encontrado este usuario. Nos lo remarca aquí claramente, no ha habido éxito, es decir, no ha convertido el cliente, y podemos ver otras cosas, como por ejemplo sabemos que es un cliente actual o sabemos el importe del carrito en el momento en el que lo abandonó, que era en este caso de 288 dólares, en este caso imaginémoslo como queramos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podríamos hacer varias cosas, pero vamos a hacer una que es la que más nos interesa hoy ver, ¿no? Que es reproducir esa sesión. Lo que tenemos ahora mismo delante de nosotros es exactamente lo que este cliente nuestro, ¿no? A quien hemos llamado Rob, ¿no? Pues Rob vio y actuó, ¿no? Exactamente de la forma que nos muestra TLIF. TLIF lo que va haciendo es que va guardando cada una de las interacciones del usuario con nuestra web. Recordad lo que ya he dicho, también podemos hacer esto mismo con aplicaciones móviles. En este caso se trata de una web completa. Nos las va guardando a modo de, me vais a permitir el símil, a modo de película, ¿no? Entonces, esto es una película que nosotros podemos reproducir y que, bueno, pues nos va a permitir analizar qué es lo que ha ocurrido. En esta primera página entendemos que el usuario ha llegado a ella desde la newsletter que le habremos hecho llegar con esa oferta del 30%. De hecho, aquí, bueno, pues se le recalca, ¿no?, que es una oferta del 30% y que, bueno, pues las ciertas condiciones, ¿no?, importantes en esta promoción. Veréis este recuadro verde alrededor de este botón. Lo que está marcado en verde es, bueno, pues son aquellos elementos de la interfaz en los cuales el usuario ha hecho una interacción. En este caso es un botón sobre el que ha hecho clic. Es decir, lo que sabemos es que en esta pantalla el usuario hizo clic en el botón de, venga, comienza mi oferta, comienza mi cotización.
¿Qué vamos a ver a lo largo de las próximas pantallas? Pues los distintos pasos que necesitamos recoger del usuario, con la información, perdón, que necesitamos recoger para calcularle su póliza. Todo lo que está marcado en verde pues son aquellos campos en los cuales el usuario hizo algo. No nos interesa demasiado, en este caso, el contenido de lo que nos ha ido contando. Si os queréis fijar, bueno, pues aquí dice que aparca el coche en la calle, por ejemplo. Vemos que hizo clic en continuar y siguió rellenando los datos que nosotros le pedimos, ¿no?, en el formulario. Otro formulario más en el cual podemos ver toda la información que nos proporcionó. Por cierto, lo voy anticipando, con TLIF tenemos posibilidades, tenemos capacidades avanzadas para anonimizar y securizar la información que proporcionan los usuarios, de tal forma que toda la información sensible que no deba estar al alcance de cualquiera dentro de nuestro sistema puede ser anonimizada correctamente y, bueno, pues de esa forma cumplimos con nuestras propias políticas de seguridad, con la legislación, etcétera. Bien, el usuario continuó el proceso hasta que llegó a esta pantalla en la que, como podemos ver, no se le ha aplicado ninguna promoción, a pesar de que comenzó el proceso desde una pantalla en la que le hablábamos de esa promoción. Y vemos también que el usuario volvió al comienzo. Esto es algo que probablemente hemos hecho todos alguna vez, nos ha ocurrido. No sabemos si es que hemos hecho algo mal, no lo entendemos, como estamos interesados le damos una segunda oportunidad y volvemos a empezar, ¿no? Bueno, pues una vez más hizo clic el usuario en este botón de comenzar otra vez mi oferta y, bueno, fijaos, ahora ya no nos señala el sistema en verde todos los campos del formulario porque el usuario solamente cambió un par de ellos, ¿no? Y solamente pues nos marca que donde antes el coche dormía en la calle, pues ahora dice que duerme en garaje cerrado. También hizo clic en continuar, obviamente, continuó el proceso sin cambiar nada. Aquí, si no recuerdo mal, tampoco efectivamente no cambia nada, continuó. Y, aunque ha cambiado el precio, puesto que cambió las condiciones, ahora ya nos ha indicado que el coche duerme en garaje, veréis que se le siguen sin aplicar ninguna promoción. Volvió a hacer clic en siguiente, llegó aquí y si os fijáis no hay nada marcado en verde. Esto significa que aquí fue donde abandonó. Bien, bueno, esto solamente sirve para que nos demos cuenta de la capacidad que tiene TLIF para, ¿cómo decirlo?, grabar, ¿no?, registrar absolutamente todo lo que hace un usuario en nuestra web. Y fijaos, esto es muy importante. Lo hace poniéndose al 100% en el papel del cliente. Es decir, todo esto que estamos viendo es exactamente lo que vio el usuario. Existen otros sistemas que son capaces de reproducirnos las sesiones de trabajo de los usuarios haciendo, ¿cómo decirlo?, bueno, pues una especie de encaje de bolillos, etcétera, pero no nos están mostrando exactamente lo que vio, sino lo que, según nuestra configuración, pues más o menos es un modelo idealizado, ¿no? En este caso hemos registrado exactamente todo lo que vio y eso significa que estamos viendo las condiciones que se le han mostrado, cualquier elemento, cualquier hotspot, portlet, en cada tecnología lo vamos a llamar de una forma distinta, donde se le estaba mostrando información adicional o una promo, algún tipo de descuento o cualquier tipo de personalización que el cliente haya aplicado a nuestra web, todo eso queda registrado exactamente igual, es decir, nosotros vamos a ver lo que vio el cliente y es la forma perfecta de entender qué es lo que ha ocurrido. Bueno, yo no os lo he señalado correctamente, pero si os fijáis en esta pantalla, esta nueva, perdón, no sé dónde he hecho clic, esta promoción se aplicaba solamente a clientes nuevos y no sé si recordáis al principio en el listado de búsqueda nos indicaba que Rob es un cliente existente. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros, como conocemos nuestro negocio, etcétera, pues nos damos cuenta rápidamente de que lo que ha pasado es que le hemos enviado una newsletter equivocada a un público equivocado. Es decir, le hemos enviado una newsletter que solo se aplica a cliente nuevo a un público que tenemos en nuestro CRM como cliente existente, obviamente. Entonces, ese error es lo que está llevando a que personas como Rob estén llamando a nuestro centro de atención al cliente. Bien, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues el que hayamos cometido ese error, esto, como os digo, es una cosa, bueno, pues relativamente habitual en cualquier negocio con un poquito de movimiento, pues estas cosas pasan
en cada sitio obviamente con una frecuencia distinta, pero no es algo que nos resulte completamente ajeno a quienes manejamos este tipo de datos más o menos a menudo. ¿Y qué es lo que normalmente tenemos que hacer? Pues ahora nos volvemos locos intentando entender quiénes se han encontrado este problema, quiénes no. Bueno, pues vamos a ver dónde está verdaderamente la potencia de TLIF. TLIF no solamente nos ha permitido de forma rápida, entendamos en esta demo tan sencilla, ¿no? Pero bueno, no solamente nos ha permitido de forma rápida entender qué es lo que ha pasado, sino que vamos a ver ahora cómo además nos permite identificar fácilmente a qué otros clientes les ha ocurrido exactamente esto mismo hoy, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, es una búsqueda un poco rápida e improvisada, pero lo que tenemos aquí pues sería todo el listado de los clientes que en esta fecha se han encontrado con algún problema. Listado con el que ahora nosotros podemos coger y perfectamente, bueno, me está dando problemas con los pop-ups, disculpadme, vamos a lanzarlo de cualquier forma aquí. Con esta información lo que vamos a poder es actuar, es decir, vamos a poder recuperar el valor de todos estos carritos que ahora mismo tenemos en riesgo. Aquí nos dice que tenemos $36.000, ¿no? En riesgo, que son los clientes que no han terminado de convertir hoy. Muchos de ellos, he hecho una búsqueda muy burda, si me permitís, ¿no? Pero muchos de ellos seguramente por problemas como este. Ahora TLIF, gracias a esta información, lo que nos permite es, por ejemplo, pues enviarles otra newsletter corrigiendo el problema, ofreciéndoles otro tipo de promoción, simplemente pidiéndoles disculpa, lo que en cada caso nuestra estrategia nos marque y nos señale como lo más adecuado. Bueno, este es, como os digo, un ejemplo muy sencillote, muy, digamos, rápido para que fácilmente podamos entender en qué líneas nos puede ayudar TLIF. Básicamente, cuando hablamos de TLIF, hablamos de darnos cuenta de que está pasando algo, preferiblemente antes de que sea el cliente el que nos lo señala, ¿no? Es muy habitual, de hecho, fijaos en este informe que señalamos aquí, el 76% de las empresas hacen como hemos tenido que hacer en esta demo, ¿no? Descubrimos que existe un problema debido a las llamadas recibidas en el centro de atención al cliente. Bueno, TLIF nos va a permitir reaccionar en esas circunstancias, sin duda, de hecho lo acabamos de ver, pero otro de sus puntos fuertes fundamentales es que TLIF lo que nos permite es, antes de que los clientes lleguen a tomar esa decisión, antes de que encontremos a ese cliente verdaderamente involucrado que descuelga el teléfono, llama a nuestro servicio de atención al cliente y eso nos pone sobre la pista, TLIF está analizando el 100% de nuestro tráfico, está entendiendo qué ocurre y está, de alguna forma, identificando patrones que se salen de lo normal. Y cuando esos patrones implican, por ejemplo, pues problemas de que se reducen las tasas de conversión, se dejan de conseguir determinados objetivos de navegación por la web o cualquier cosa similar, nos va a señalar por medio de alertas, etcétera, que algo está ocurriendo y vamos a poder reaccionar de una forma sencilla. Si a eso le sumamos que vamos a poder entender el problema mucho más rápidamente, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de encontrar todos los usuarios que han encontrado ese mismo problema y vamos además a tener la posibilidad de cuantificar cada uno de esos problemas de tal manera que podamos priorizar su resolución en función del perjuicio económico que nos están causando. Al final, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a ahorrar dinero, vamos a capturar mucho valor que estábamos perdiendo por, bueno, pues todos estos pequeños obstáculos que en una web muy grande, muy dinámica y en un negocio grande con mucha superficie de contacto y con muchos cambios habituales, pues bueno, siempre ocurren, queramos o no. Al final, como decíamos antes, TLIF nos ayuda a contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron éxito o por qué fracasaron los clientes? Sin TLIF, al final nos metemos en el gran barullo en el que habitualmente estamos todos metidos, ¿no? Tenemos un montón de orígenes de información dispersos que entre sí pues es difícil en muchos casos combinar, que nos dan además visiones muy parciales del negocio. Por ejemplo, tenemos los registros de servidor.
o tenemos aplicaciones de gestión del rendimiento de las aplicaciones que nos están indicando cosas. Nos dicen, por ejemplo, que las páginas tardan mucho en cargarse o cosas así. Pero no habla negocio, no solamente nos dicen cosas muy técnicas, ¿no? Que no nos ayudan a fácilmente extrapolarlo en conclusiones de negocio. O al mismo tiempo tenemos el otro extremo. Tenemos datos ya muy agregados y muy masticados, si me permitís la expresión, acerca de cómo están evolucionando nuestros funnels. Y esto nos puede indicar que pasa algo, o que no vamos a cubrir objetivos o cosas así, pero no necesariamente nos está diciendo el por qué, ¿no? Y por eso es por lo que llega T-Leaf. Llega T-Leaf para que tengamos la posibilidad de entender la experiencia real del cliente sin estar hablando de cuestiones meramente técnicas, como lo que nos da unos logs de servidor o una herramienta de rendimiento de aplicaciones, ¿no? Y al mismo tiempo sin quedarnos en la mera cifra agregada, el informe de negocio de alto nivel, que nos da mucha información sobre cómo va nuestro negocio y sobre cómo evoluciona, pero no sobre por qué los clientes no llegan a convertir en nuestra web. Es muy habitual que se nos pregunte, bueno, pues dónde encaja T-Leaf, ¿no? Y este tipo de herramientas, ¿no? T-Leaf es una herramienta, como hemos dicho al principio, de gestión de la experiencia del cliente, donde encajan en un mapa tecnológico que habitualmente ya cuenta con varias herramientas en marcha. Esto es un escenario muy habitual. Bueno, las herramientas de gestión de la experiencia del cliente, es inevitable que tengan un cierto solapamiento con otras herramientas que pueden estar ya en uso en la organización. Por ejemplo, ¿qué es lo más habitual? Pues lo más habitual es que exista solapamiento entre las herramientas como T-Leaf, de experiencia de cliente, y las de analítica web. Del mismo modo, también existe un cierto solapamiento de funcionalidad con las aplicaciones de gestión del rendimiento de aplicaciones. Y, como podréis ver, bueno, pues también roza, ¿no?, las capacidades de algunas herramientas de usabilidad o de algunas herramientas de Voice of Customer, de recopilación de comentarios, encuestas, feedback, etcétera. Bien, este solapamiento, en algunos casos, bueno, pues es una circunstancia que podemos llamar, bueno, pues un daño colateral, si me permitís, ¿no? Es algo no del todo deseable, pero hay otros casos en los que es tremendamente rico, puesto que tenemos incluso la posibilidad de prescindir de alguna de esas herramientas de analítica web o de gestión de rendimiento de aplicaciones. Sin embargo, no necesariamente tiene por qué ser así. T-Leaf lo que va a hacer es darnos este punto central, darnos una información que no nos llega a dar ni una ni la otra, pero sobre todo nos lo da con gran profundidad. Por ejemplo, donde otras herramientas solamente son capaces de grabar aquellas sesiones en las que se ha producido algún tipo de error o algún tipo de problema que nosotros de antemano ya conocíamos que se podía dar, por ejemplo, típicamente detectar un error 500 o detectar un error 404 y grabarnos esa sesión. Con T-Leaf podemos ir mucho más allá, ya os lo decía antes, no solamente hablamos de detectar errores conocidos. Para detectar un error conocido, digamos que la cosa no tiene mucho mérito. Donde T-Leaf nos va a ayudar mucho es en la posibilidad de detectar aquellos errores de los que no éramos conscientes previamente que podían ocurrir, básicamente. Entonces, como os digo, no solamente hace cosas que otras herramientas no son capaces de hacer, sino que además va mucho más allá de lo habitual y cubre este rango de funcionalidad con mucha profundidad. La mayoría de lo que ahora aquí aparece ya os lo he podido comentar, tanto ahora comentándolo yo de viva voz como lo que hemos podido ver en la web. Sí que quiero venir, si me permitís, a, bueno, pues toda una serie de pantallas que tenemos aquí reflejadas para señalar una parte de lo que acabo de deciros también con respecto a esto del solapamiento, ¿no? T-Leaf nos da, bueno, pues una parte de la información que nos da también otras herramientas, como por ejemplo las herramientas de analítica web, como un Google Analytics, ¿no? A quienes estéis acostumbrados a trabajar con Google Analytics o Site Catalyst, etcétera, no os sorprenderá ver informes como este o como este, ¿no? Estamos hablando de heatmaps, estamos hablando de informes de porcentajes de clics, etcétera. Todo esto es ya relativamente habitual. ¿Dónde está la potencia de todo esto? Bueno, en primer lugar,
como os decía antes, puede haber entornos corporativos en los que ahora podamos prescindir de alguna otra herramienta, pero sobre todo la mayor ventaja es que ahora tenemos integrada esta información con el resto de información rica que está recopilando TLIF. Y esto es la verdadera ventaja, el tener todo eso en un mismo sistema, poder cruzar y combinar esa información y tomar decisiones a ese respecto. Además, estoy hablando mucho de TLIF simplemente como una herramienta meramente reactiva. Esta forma o esta pues manera habitual de definir TLIF como una forma de responder a los problemas que encontramos en nuestra web o de reaccionar, ¿no?, ante las llamadas del cliente, etcétera, esa es solamente una perspectiva. TLIF tiene otra serie de perspectivas interesantes que también podemos poner en marcha en nuestra organización y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que aquí solemos llamar habitualmente las movie nights, ¿no? Bueno, esto cada organización obviamente se organiza de una forma distinta. Nosotros a nuestros clientes les proponemos implantar esta práctica en sus departamentos de marketing, que básicamente consiste en poder seleccionar sesiones grabadas de usuarios y verlas obviamente en común y con espíritu crítico. ¿Para qué? Para aprender cómo usan los clientes nuestras webs y nuestras aplicaciones móviles. Y de esa manera generar nuevas ideas, perfilar los nuevos proyectos en los que estamos en marcha, hacer que surjan pues nuevas propuestas de test A/B o cosas por el estilo. En definitiva, estamos hablando de mucho más que una mera herramienta reactiva para resolver los problemas que van surgiendo. TLIF es una herramienta que nos permite entender por completo lo que ocurre en nuestra web, tanto cuando se produce lo que podemos llamar un obstáculo, un error, un problema, como cuando lo que queremos simplemente es afinar y mejorar el comportamiento de nuestra web, sin que necesariamente haya ocurrido un problema concreto antes. Bien, otro uso muy habitual de TLIF como herramienta de ayuda a los servicios, a los centros de atención al cliente. Cuando no me voy a meter hoy en demasiados detalles con respecto a cuestiones relacionadas con el desglose de los distintos módulos, lo que hace cada uno, ¿no? Pero sí es llamativo, para mí al menos me resulta muy interesante este módulo que se llama CX Reveal, que forma parte, como podéis ver, dentro de este universo de TLIF, ¿no?, de lo que IBM llama la suite de optimización de servicio al cliente. Reveal lo que nos permite es este trabajo que hemos visto hacer en esa demo tan sencilla del principio a lo que entendemos que es un usuario de marketing, ¿no? Imaginad que damos esa misma posibilidad a los operadores del centro de atención al cliente. De tal manera que cuando uno de nuestros clientes se pone en contacto con nosotros a través del call center, del contact center, ¿no?, y expresa que ha encontrado un problema en la web, el operador ya no solamente depende de la narrativa del cliente que le está contando cuál ha sido el problema. Como sabéis, pues no siempre es fácil expresar exactamente el error que han encontrado, etcétera. Entonces, nuestros operadores de atención al cliente juegan con una información que es parcial, que es poco precisa, y eso hace que les cueste mucho, en muchos casos, resolver el problema. Bien, gracias a Reveal, los operadores de atención al cliente tienen la posibilidad de acceder a las sesiones grabadas, incluso aunque sean realmente muy recientes. Típico caso de un usuario que encuentra un problema y automáticamente descuelga el teléfono y llama, ¿no? Bueno, pues el operador puede acceder a esa sesión realmente reciente, grabada, atención, anonimizada. Recordad lo que hemos dicho antes, tenemos la posibilidad de anonimizar aquellos datos especialmente sensibles que no queremos que estén a la vista de cualquiera sencillamente. De esa forma, el operador puede entender qué es lo que ha ocurrido, qué error se ha encontrado específicamente este cliente y proponerle la forma de resolverlo que sea mejor. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Conseguimos cosas que ya hemos mencionado antes: una mayor satisfacción del cliente con nuestra marca, un menor tiempo de resolución de los casos que entran en nuestro servicio de atención al cliente, con el menor coste que eso conlleva, y en última instancia estamos recuperando ventas perdidas, porque si esa llamada al centro de atención al cliente se resuelve en caliente, rápido, bien,
lo que conseguimos probablemente es un cliente que cierra la compra a través de esa llamada o una vez que ya se le ha indicado cómo hacerlo a través de la web correctamente, pues a través de a través de la web, ¿no? Por tanto, estamos hablando una vez más de otro uso que revierte directamente en más valor para la organización, por la vía, sobre todo, de recuperar el valor que íbamos a perder por esos carritos abandonados. Bueno, solamente quiero pasar por encima de este esquema en el que, como podéis ver, tenemos pues representada una típica arquitectura de T-Leaf. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque es importante, una de las principales ventajas de T-Leaf es que nos ahorra una tarea, un trabajo que es verdaderamente uno de los principales obstáculos para implantar otras herramientas. Me vais a permitir que no las mencione, pero si estáis mínimamente al tanto de este mercado, pues os podéis imaginar de cuáles voy a hablar. Como os digo, hay otras herramientas que nos obligan a taguear prácticamente el 100% de los vínculos de nuestra web, taguear cada elemento, hacer un ejercicio enorme, un esfuerzo enorme de puesta en marcha de nuestra web para que pueda el sistema, digamos, comprenderla. Bueno, T-Leaf va notablemente más allá, nos ahorra ese trabajo y su forma, digamos, normal de trabajar se parece bastante a la que podría tener, pues, por ejemplo, pues un Google Analytics con una librería JavaScript incluida en la cabecera de nuestro código HTML y que es quien se encarga del registro de todas las acciones del usuario y de enviar esa información de vuelta a nuestros servidores. Esto, más concretamente, se plasma en nuestra arquitectura de red colocando, bueno, pues algún tipo, ¿no?, de, digamos, inteligencia de red que divide el tráfico saliente y entrante entre nuestros clientes y nuestra aplicación web, nuestros servidores web, etcétera. Este tráfico, como veis aquí, se divide y llega a los distintos elementos de T-Leaf, sin entrar en grandes detalles, pero bueno, T-Leaf está básicamente dividido en dos grandes piezas, una que es la que se encarga de las primeras operaciones de desencriptado, porque, bueno, obviamente T-Leaf funciona bajo conexiones SSL, le tenemos que meter la clave para desencriptar, para descifrar todo ese tráfico y ya está. Y, como os decía también antes, las operaciones de privacidad, de anonimización, etcétera, y de ensamblado de la información, de ensamblado de esas sesiones, para luego pasárselo a otro componente que es quien ya se encarga de su inspección, correlación de eventos para señalarnos esas desviaciones, esos patrones anómalos que podrían estar indicando que algo va mal, etcétera, y finalmente pues explotaremos la información a través de los distintos módulos ya pues desde una aplicación web que es la que usa el usuario final de T-Leaf, ¿no? Digamos, hay una parte que ahora me estoy dejando fuera, que es la parte móvil, ¿no? Si hablamos de sitios móviles, bueno, pues ya me entendéis, obviamente si hablamos de webs móviles, responsive, etcétera, estamos hablando del mismo entorno que en una web normal, pero si hablamos de apps, si hablamos de aplicaciones móviles, también T-Leaf tiene la posibilidad de permitirnos hacer todo este trabajo de una forma análoga a como lo hacemos en la web, gracias a las correspondientes librerías, tanto para iOS como para Android, que tendremos que, obviamente, introducir en nuestra aplicación móvil y, bueno, pues hacer el típico proceso de construcción, compilación, subir a los markets, etcétera, pero básicamente estamos hablando de una librería nativa que además no da problemas de cara a, imaginaos, pues ya sabéis que, por ejemplo, Apple es muy restrictiva, ¿no?, con respecto a lo que se puede incluir en las aplicaciones, etcétera. Bueno, pues esto está más que probado y pasa por todos los test de calidad de Apple 100%. No supone un problema que vaya a bloquear la venta o la distribución de esas aplicaciones. Bueno, pues como os digo, afortunadamente podemos dotar a las aplicaciones móviles de un nivel de funcionalidad en lo que a T-Leaf se refiere, análogo al de una aplicación web, ¿no? Y bueno, me vais a permitir simplemente ya para terminar que me remita a lo que tengo aquí al principio de la presentación, así que bueno, quizás he pasado un poquito rápido por esas diapositivas, disculpad. Me gusta señalar siempre esto porque cuando hablamos de T-Leaf
solemos pensar en, bueno, ¿y esto cuánto cuesta y tal? No os puedo dar ninguna indicación de precios ahora mismo. Cada empresa, cada entorno, cada caso de uso es un mundo, ¿no?, distinto, y por tanto es imposible generalizar en una cifra. Pero lo que sí es importante es recordar cuál es el objetivo de TLIF. El objetivo de TLIF es recuperar valor para la organización. Esto no es una herramienta, bueno, pues de estas que nos gusta tener simplemente y que está muy bien y que de vez en cuando nos ayuda. Esto es una herramienta de uso diario y continuo del departamento de marketing de una empresa con una clara orientación digital para constantemente estar entendiendo qué ocurre en la web, resolviendo problemas, recuperando valor perdido en forma de clientes que no llegan a convertir y optimizando continuamente todos los procesos de, digamos, comportamiento, de compra dentro de nuestra web. Y como tal, es una herramienta que tiene un retorno de la inversión muy evidente y que afortunadamente pues tenemos incluso algunos grandes estudios hechos en este caso por la prestigiosa consultora Forrester, en los que podéis ver, bueno, este simplemente es un resumen, ¿no?, de uno de estos estudios, en los cuales se recupera la inversión realizada en un sistema como TLIF, en este caso, por ejemplo, 2,6 meses. Estamos hablando de una agencia de viajes online, un minorista de moda, ¿no?, online, minorista de accesorios para el automóvil, y otra agencia de viajes online. 2 agencias de viajes online y 2 retailers, uno de moda y otro de una cosa un poquito más de nicho, más especializada, como es accesorios, y al final estamos hablando de recuperar la inversión realizada en TLIF en solamente 2,6 meses. Existe otro análisis similar, otro análisis de TEI, ¿no?, de lo que llama Forrester el Total Economic Impact, ¿no?, en una firma de servicios financieros, banco regional de servicios completos, universales, diríamos aquí ahora, ¿no?, una agencia de viajes, etcétera, lo podéis ver aquí. En este caso estamos hablando de 4,5 meses. Obviamente cambian las cifras en función de los objetivos marcados, de las áreas cubiertas, del uso que se le da a TLIF, pero me da igual, estamos hablando de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, de cantidades en cualquier caso tremendamente cortas, tiempos tremendamente cortos de amortización de la inversión realizada en TLIF. Y a partir de entonces, de lo que estamos hablando ya es de saldo positivo, un proyecto fácilmente defendible porque aporta valor desde un momento muy temprano para la organización. Y bien, yo por mi parte solamente quería contaros todo esto, quería demostraros de forma práctica para uno de los múltiples casos de uso que podemos plasmar en TLIF, y te quería, bueno, pues hacer este pequeño recorrido por la solución y sus ventajas. Como os digo, como os decía al principio, para mí lo fundamental, ¿cuál es la diferencia o por qué TLIF merece la pena? Porque nos señala dónde y por qué algo falla, dónde y por qué algo ha ido mal. Nos pone muy fácil, muy al alcance de la mano el conocimiento de lo que ha ocurrido, que no debería haber ocurrido, ¿no?, y cómo podemos resolverlo y recuperar valor para la organización. Creo que, si os parece, vamos a pasar ya automáticamente a las preguntas que han podido ir llegando. Estáis a tiempo todavía, si tenéis alguna pregunta, de hacérnosla llegar. Y bueno, Victoria, no sé si tenemos ya alguna pregunta por ahí esperándonos. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la primera pregunta de Julián, que nos pregunta: ¿qué me ofrece TLIF que no me dé ya Google Analytics? Bueno, probablemente, no sé si esta pregunta quizás llegó antes de que tocara justamente el tema este del solapamiento de la funcionalidad. Vamos mucho más allá de lo que nos da un Google Analytics. Habréis visto en algunas de las pantallas que he mostrado que hay información muy similar a la que nos da Google Analytics. En este caso, además, bueno, Analytics desde luego no llega a nada de lo relacionado con la reproducción de sesiones. O sea, de entrada eso ya es una diferencia importante. Analytics no nos va a dar tampoco nada de información con respecto al uso de las aplicaciones móviles, no de las aplicaciones móviles, digamos, nativas, ¿no?, de las que se instalan en el dispositivo, sí, de una web móvil. Tampoco Analytics nos va a dar esas capacidades que hemos mencionado
de bueno, pues ayudar al centro de atención al cliente, al contact center, a resolver problemas de los usuarios de forma más ágil, ¿no? Y más sencilla. Digamos que estamos hablando de dos categorías de producto que, como ya he dicho antes, se solapan en una parte de su funcionalidad, pero en el caso de T-Leaf va más allá y además, como os decía, también lo hace en más profundidad. Hay otras herramientas en el mercado muy extendidas que, bueno, pues se pueden diferenciar de T-Leaf cada una en cosas distintas, ¿no? ¿Qué diría yo? Por ejemplo, también he señalado, si no recuerdo mal, la no necesidad de taguear todos los elementos de nuestra web. Eso es algo que otras herramientas sí que nos obligan a hacer y que con T-Leaf nos ahorramos, y eso es es un punto que quienes han tenido que pasar por un proceso de tagueado de una web entienden, ¿no?, dónde está la ventaja rápidamente. Y comparado con otros de sus competidores más habituales, pues por ejemplo la diferencia de T-Leaf está en que es capaz de grabarnos, digamos, de capturar todo el tráfico, el 100% del tráfico, y también creo que lo he mencionado, no solamente aquel que se graba cuando ya ha ocurrido un error, ¿no? En este caso tenemos la posibilidad de grabar todo el tráfico, lo cual nos va a permitir identificar muchos obstáculos que no se tienen por qué plasmar en un mensaje de error concreto, en un texto en rojo, ¿no?, en un código 500 de error de nuestro servidor, ni nada por el estilo, ¿no? Son esos errores sutiles, difíciles de localizar, pero que son los que marcan la diferencia entre conseguir o no la rentabilidad en nuestro negocio en muchos casos, ¿no? Bueno, pues eso lo hace T-Leaf, mientras que otras herramientas solo llegan a poder indicarnos, bueno, pues eso, ha ocurrido algo que sabíamos que podía ocurrir. Esas serían básicamente las diferencias. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Luego nos pregunta Pablo, en el caso de clientes con muy poco ancho de banda, ¿se capturan las pantallas del cliente y se envían al servidor? A ver, no se capturan las pantallas como, por ejemplo, bueno, no tenemos que irnos muy lejos. O sea, esto que estáis viendo hoy, este webinar, sabéis que, bueno, pues este tipo de tecnologías lo que hacen es lo que está en mi pantalla, no deja de ser una imagen, lo convierte en una imagen y os lo va enviando a vosotros, luego con ciertas capacidades para optimizarlo, ¿no? Que solamente te mandan el trozo de la pantalla que ha cambiado y tal. Bien, T-Leaf no es eso. T-Leaf no envía la pantalla completa, ni mucho menos. Con T-Leaf lo que tenemos es una pequeña librería JavaScript que se incluye en el código HTML de nuestra web, exactamente igual que hacemos con, por ejemplo, la más conocida de Google Analytics, ¿sí? Y esta librería lo que hace es que va enviando la información de qué está ocurriendo, nos informa del scroll, nos informa de el movimiento del ratón, nos informa de los formularios, lo que se ha ido escribiendo en ellos, pero en realidad no estamos duplicando el tráfico, es decir, no estamos enviando de vuelta la imagen de lo que está viendo el usuario, sino que lo que estamos haciendo es, dentro de nuestro CPD, capturar el tráfico HTTP que pasa por nuestra conexión de red hacia afuera y hacia adentro y correlacionar ese tráfico HTTP con la información, los datos adicionales que nos hace llegar esa librería JavaScript nuestra. De tal forma que en ese caso el impacto sobre el tráfico del usuario, perdón, sobre el ancho de banda, ¿no?, la velocidad y, en última instancia, la experiencia que tiene el usuario al utilizar nuestra web, el impacto es mínimo y es además análogo, muy similar al que cualquiera puede tener con una librería como la de Google Analytics hoy por hoy. Por tanto, no es una cosa verdaderamente relevante y está correctamente optimizado. Pero podemos ir más allá. Si hablamos de las aplicaciones móviles, esas librerías para iOS y para Android que os mencionaba antes, no solamente van a trabajar de una forma, como decirlo, optimizada, siendo aún más conscientes, ¿no?, de que en un entorno móvil todo lo relacionado con el ancho de banda es incluso más importante, sino que además tienen una cierta inteligencia que nos va a permitir definir políticas para, por ejemplo, que no se transmitan datos mientras el usuario está en 3G, que solamente se transmitan datos de vuelta cuando el usuario esté conectado a una Wi-Fi. Mientras tanto, esos datos se acumulan y se transmiten de forma, digamos, en un lote cuando se recupera una conexión Wi-Fi. ¿Qué es lo que conseguimos con eso?
no impactar en la experiencia del cliente y ser respetuosos además con cosas como una tarifa de datos que puede incluso tener coste directo para el cliente. Por tanto, todo esto relacionado con el ancho de banda y la experiencia de usuario está correctamente resuelto en IBM TLIF. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Luego, también en relacionado con la conexión que tiene que tener el usuario, ¿valdría la pena utilizar esta herramienta en una intranet? ¿Es necesario tener una conexión a Internet o se puede hacer de la navegación de una forma local? De hecho, es un caso de uso habitual, ¿no?, el usarlo en una intranet. No tenemos por qué salir fuera para nada, ¿no? Todo lo contrario, nos da igual que estemos hablando de un entorno web, de un entorno cerrado, ¿no?, como podría ser una intranet, o cualquier otra mezcla, ¿no? Recordad aquella palabra que usábamos antes tanto, la extranet, etcétera, ¿no? De hecho, usarlo en una intranet tiene como objetivo normalmente pues optimizar nuestras operaciones de negocio, mayor satisfacción del usuario. Va a ser un caso de negocio distinto del que típicamente nosotros solemos mencionar en la primera oportunidad, que es la de una web de comercio electrónico, que es donde además se ve de una forma más clara y más evidente el retorno. Pero sin duda alguna, claro que sí, se puede usar en una intranet para entender dentro de nuestras aplicaciones qué es lo que está ocurriendo, cómo las podemos mejorar, porque al final esas mejoras de eficiencia redundan en usuarios internos, en este caso, más satisfechos y sobre todo en mayor productividad, en menor número de errores, etcétera. Por tanto, sí, sin duda, se puede y se debe usar para también este tipo de otras aplicaciones de las que habitualmente encontramos en la intranet. Gracias. Continuamos con otra pregunta de Pablo, que nos pregunta sobre la escalabilidad que tiene TLIF, si puede soportar más de miles de usuarios concurrentes. Bien, TLIF es una herramienta que lo veíamos al principio, está en uso en ¿cómo decirlo?, una tipología de clientes de las que normalmente se enfrentan a ese tipo de escenarios. O sea, sin duda. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pues obviamente tenerlo muy en cuenta, desarrollar un caso de negocio acorde, que ese caso de negocio se plasme en un diseño de la arquitectura que vamos a implantar adecuado, capaz de soportar esa carga, pero desde luego en el sistema no hay ningún problema, solo habrá que dimensionar el sistema con los criterios, por otra parte, conocidos, ¿no?, que el fabricante del producto, IBM en este caso, nos proporciona, y dimensionándolo correctamente no debería haber ningún problema. Aún es más, contestando un poco, yendo un poco más allá de lo que dice Pablo, realmente donde TLIF demuestra su potencia es justamente en aquellos entornos en los que hay más movimiento y por tanto en los que más hay en juego. Y ahí es donde TLIF realmente, como digo, demuestra para qué vale y comienza a devolver valor muy pronto y en grandes cantidades. Muchas gracias, Manuel. Y luego continuamos con el tema de lo legal. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Es necesario avisar al cliente de qué es lo que se está haciendo, la captura que se está llevando a cabo, de forma similar como hacemos con las cookies ahora mismo? Bueno, a ver, quizás yo no sea la persona más adecuada para hacer un diagnóstico, ¿no?, exacto de lo que de las repercusiones legales que tiene TLIF. Eso es algo que habrá que analizar caso por caso. Sin embargo, sí, en general, sobre todo con una ley como la LOPD española, sabemos que dato personal es algo que es un concepto que incluye muchas cosas y desde luego la mayoría de los datos que nos van a incluir en un formulario o incluso el mero hecho de la navegación, todo eso puede fácilmente ser considerado un dato personal. Por tanto, tendremos que tenerlo correctamente contemplado en nuestra política de uso de nuestra web y desde luego también en todo lo relacionado con nuestras prácticas de cumplimiento normativo, de cumplimiento de la LOPD internas. Como os digo, no soy yo quien de una forma más precisa puede señalar eso. Sí estoy convencido de que hay que tenerlo en cuenta, sí estoy convencido de que además a los clientes hemos siempre de dirigirnos
con claridad y con transparencia y por tanto no tendría sentido evitar, ¿no?, el informarles de esto. Pero bueno, pues un detalle, un análisis más detallado hay que hacerlo caso por caso en función del uso que se haga y del nivel de madurez también de estas prácticas. Recordad lo que he dicho, eso sí, TLIF nos va a permitir anonimizar aquellos datos que no consideremos adecuados que estén nunca al alcance de nadie. Pues hay determinados perfiles que no tienen por qué ver nunca la numeración de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues obviamente eso lo podemos anonimizar de forma que estemos evitando, ¿no?, puntos de fallo en la seguridad, puntos de fallo muy humanos, además, en este caso. Pero vamos, sí, en resumen, creo que esto afecta a la LOPD y obviamente habría que tenerlo en cuenta sin que eso suponga, eso sí, ningún problema. No es más problemático que la recopilación de datos que hacemos con cualquier otra herramienta de analítica o que, como bueno, Pablo mencionaba en su pregunta, lo ha dicho Pablo, lo has dicho tú, no estoy seguro, lo del caso de las cookies, ¿no?, que estamos obligados legalmente a indicarlo. Vale. Pues ahora con la última pregunta hasta ahora de Miguel, que nos pregunta cómo puedo sacar los datos de TLIF, en qué formato es, si es directamente en la aplicación. Bueno, a ver, no sé si llego a... o sea, sacar los datos es una forma muy genérica. Desde luego, habéis visto en esa demo tan sencillota del principio, pues que TLIF tiene su propia interfaz web para que hagamos ahí nuestras búsquedas, generemos nuestros listados, vemos, creo que no lo hemos podido ver en ninguna de las pantallas, pero tenemos dashboards, ¿no?, escritorios que podemos componernos con informes, con métricas, con KPIs, etcétera. Entonces, hay una buena parte del trabajo que la vamos a hacer dentro de TLIF, pero es normal que queramos, y quizás es por aquí por donde venga Miguel, perdona, que nos estaba haciendo esa pregunta. ¿Cómo podemos llevarnos esa información a otras aplicaciones? Entiendo, ¿no? Bueno, pues a ver, hoy en esa demo hemos visto la forma más burda de hacerlo, que es exportándotelo a un Excel, ¿no? Eso es obvio. Pero de una manera un poquito más elegante y más automatizada, me vais a permitir que avance hasta una diapositiva que ya hemos visto, que es esta de aquí, y en la que podéis ver que tenemos pues toda una serie de módulos que se llaman, bueno, pues están bajo el paraguas de CX Connect, ¿no?, que son los módulos que se encargan de la integración de TLIF en o con otros sistemas, ¿no? Muy concretamente, pues podemos integrar TLIF con herramientas de analítica web. Veréis lo que os decía al principio, que existe solapamiento, no necesariamente son mutuamente excluyentes. Podemos complementar la información de nuestras herramientas de analítica web, como un Analytics o como un Site Catalyst, etcétera. Podemos complementar esa información con la de TLIF y viceversa. También podemos llevarnos la información generada por TLIF a nuestras herramientas de análisis de datos, nuestras herramientas de Business Intelligence, ¿no?, de BI, para que, obviamente, complementar la información que tenemos y de esa manera pues poder tomar mejores decisiones. Sin duda alguna podemos conjugar la información que va recopilando TLIF con la que pueden recopilar las herramientas de Voice of Customer, es decir, las herramientas de encuestas y sondeos de uso de nuestra web, y sin duda alguna también herramientas de testing, herramientas de testing multivariante que nos permiten bueno, pues luego tomar decisiones, ¿no?, con respecto a a los resultados de esas pruebas de una forma también muy rica. Entonces, bueno, pues básicamente eso serían las 4 vías principales de salida. Al final del día no estamos hablando de un sistema cerrado, y que obviamente pues expone pues toda una serie de servicios que nosotros podemos explotar también de otras formas y hacer integraciones con otros elementos, ¿no?, como puede ser pues cualquier ERP o un CRM o cosas así. Pues al final vamos a poder también acceder a esa información y llevárnosla y conjugarla como queramos, ¿no? Supongo que iría por ahí la pregunta de Miguel. Si no iba por ahí, pues está a tiempo de hacernos llegar, ¿no?, alguna puntualización por si no era exactamente eso, pero vamos, yo creo que hablamos de eso. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, ya está, eso era la última. Genial. Bueno, pues nada, vamos a, si os parece, lo vamos a dar aquí por terminado hoy. Espero que hayamos sido capaces de transmitiros, ¿no?, una buena imagen de qué es TLIF y para qué puede servir.
Nosotros, como en AT Sistemas, somos un destacado partner de IBM en esta línea de trabajo. Somos un Premier Business Partner, muy concretamente, y estamos tremendamente volcados en el uso de la implantación de TLIF y de otras herramientas muy relacionadas como WebSphere Commerce. Así que si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier necesidad en esta línea, pues bueno, tenéis nuestros datos de contacto, todos habéis recibido la invitación, etcétera. En cualquier caso, recordad, marketing@atsistemas.com es una buena dirección a la que dirigir vuestras preguntas. Una vez más, muchas gracias a todos por estar ahí y nada, nos veremos en el próximo webinar.